El edificio interminable. Andrés siempre decía que la rutina era una forma lenta de morirse, pero aquella noche descubriría que hay maneras mucho peores de perderse. Afuera llovía con una paciencia inquietante, el tipo de lluvia que no limpia, sino que empuja el cansancio más adentro del cuerpo. Eran las 11:15 cuando salió de la oficina, con los hombros hundidos bajo la chaqueta y la corbata floja, caminando por una acera que brillaba como si alguien hubiera derramado aceite. El viento olía a metal y a hojas podridas. Nadie quedaba en la calle. Solo los semáforos, cambiando de color para nadie. Vivía en un bloque antiguo del barrio de Tetuán, uno de esos edificios donde los muros rezuman humedad y el ascensor siempre está estropeado. Cada vez que llegaba tarde, subía por las escaleras contando los pisos como si fuera un mantre. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, casa. Pero esa noche, mientras empujaba la puerta de hierro del portal, algo distinto lo recibió: el silencio. No el silencio normal de un edificio dormido, sino uno más espeso, casi físico, como si el aire se hubiera quedado detenido en mitad de un suspiro. El suelo del portal brillaba con un reflejo turbio. Una bombilla colgaba del techo, parpadeando como un ojo nervioso. Andrés pasó la tarjeta por el buzón, aunque nunca había cartas, y comenzó a subir. Los primeros peldaños crujieron con un gemido familiar. Un olor a lejía vieja le picó la nariz. Se dijo que sería rápido, que solo necesitaba una ducha y cama. Nada más. Pero en el segundo tramo notó algo: el aire era más frío que de costumbre. No una corriente, sino una sensación que bajaba desde arriba, como si alguien respirara justo encima de él. En el primer descanso se detuvo. El pasillo del primer piso parecía más largo. Las puertas, idénticas, de madera pintada, sin números. «Qué raro», murmuró. Recordaba perfectamente que el 1 grados tenía un felpudo con un gato. Ahora no había ninguno. Volvió a mirar hacia abajo, hacia la entrada. La bombilla del portal seguía parpadeando, pequeña, distante, como si estuviera a más pisos de lo normal. «Será el cansancio», pensó. Subió otro tramo. Segundo piso. Pero el suelo tenía la misma grieta junto al rodapié. El mismo cuadro torcido colgado en la pared. Incluso el mismo sonido de goteo, tic, tic, tic. Frunció el ceño. No puede ser. Bajó un tramo, y al girar, se encontró de nuevo frente al mismo cuadro, la misma grieta, la misma puerta sin número. El mismo olor. Subió otra vez. Igual. Como si el edificio lo estuviera repitiendo. Sacó el móvil. Eran las 11:28. Sin señal. La batería al 36%. Perfecto. Intentó reírse, pero el eco devolvió su propia voz un segundo después, demasiado despacio, como si alguien repitiera la risa desde más arriba. Continuó subiendo. Los pisos se clonaban uno tras otro, con las mismas manchas en las paredes, los mismos buzones oxidados, el mismo zumbido en el tubo fluorescente. De pronto se detuvo. Algo había cambiado. Una puerta entreabierta. De dentro salía un olor leve a jabón. «Buenas noches», dijo, solo por romper el silencio. «Nada». Empujó la puerta un poco, pero estaba cerrada con cadena. Detrás, se oyó un golpecito suave, rítmico, como uñas sobre madera. Dio un paso atrás. La puerta se cerró sola con un chasquido. El corazón empezó a golpearle en el pecho. «Ok, Andrés, no seas idiota». Miró el teléfono. 11:31, subió otro tramo, más deprisa. Contó los peldaños: 1, 2, 3, 22. Como siempre. Pero el pasillo volvió a mostrar la misma grieta, el mismo cuadro. Tragó saliva. «Vale, esto ya no tiene gracia». Se giró hacia abajo. La escalera descendía en espiral, perfecta, infinita. Vio la bombilla del portal, pequeñísima, tan lejana que parecía una estrella. Dio un paso hacia el vacío y una corriente de aire le rozó la cara, como un suspiro que subía desde abajo. Intentó bajar. Bajó 2 tramos, 3, 4. Pero al llegar al siguiente rellano, el cuadro torcido lo esperaba. El mismo cuadro. Mismo goteo. Mismo pasillo. Su respiración se volvió áspera. Apoyó la mano en la pared. El yeso estaba húmedo, tibio. «No, no, no», murmuró. La lógica se disolvía. Empezó a correr, bajando, luego subiendo, sin diferenciar dirección. Las luces se apagaban y encendían, alternando sombras que parecían moverse por sí mismas.
En uno de los rellanos, escuchó un paso detrás de él. Un solo paso, claro, pesado. Se giró. Nadie. Solo la escalera vacía. Dio un paso atrás. Otro. Entonces, arriba, resonó el mismo paso, como si alguien imitara su ritmo. ¿Hay alguien ahí?, gritó. Su voz chocó contra las paredes y volvió deformada, como si varias versiones de sí mismo respondieran a la vez. Bajó el tono. No tiene sentido. Siguió subiendo, esta vez más lento, con la espalda rozando la pared, los ojos fijos en el siguiente tramo. La luz seguía parpadeando, pero cada destello revelaba pequeñas diferencias. El cuadro estaba más torcido, la grieta era más ancha y el goteo sonaba más cerca. En el quinto piso, o lo que él creía que era el quinto, encontró algo nuevo, un charco de agua bajo la bombilla. Se inclinó. El reflejo mostraba su rostro, pero parpadeó un instante después que él. El escalofrío fue inmediato, como si el reflejo respirara con retraso. Dio un paso atrás. La luz titiló, y durante un segundo creyó ver en el reflejo algo más, una figura detrás de él, apenas una sombra. Giró bruscamente, pero no había nada. Solo aire y el eco de su propia respiración, que ahora parecía venir de todas partes. «Solo quiero llegar a casa», susurró. El eco respondió, «¿Llegar a casa?». Andrés apretó los ojos, se frotó la cara, y siguió subiendo. 1, 2, 3. A cada paso, el aire se espesaba, como si el edificio respirara con él. Las paredes parecían latir con un pulso leve, constante. Y entonces se dio cuenta, no había ventanas. Ninguna. Ningún rastro de luz exterior. Solo ese resplandor artificial y enfermo que temblaba con cada parpadeo de la bombilla. Llegó al siguiente descanso. En el suelo, un sobre. Viejo, húmedo, con su nombre escrito a mano, para Andrés. Lo levantó con dedos temblorosos, lo abrió. Dentro, solo una hoja doblada con letras torcidas, escritas a lápiz. Sigue subiendo. No mires atrás. El papel estaba caliente, como si alguien acabara de escribirlo. Por primera vez, Andrés dudó entre obedecer o desobedecer. Pero el eco de sus pasos, que ya no coincidía con los suyos, le hizo tomar una decisión. Subió. La bombilla del rellano se apagó por completo, y el edificio respiró. El silencio se volvió denso, como si el aire del edificio se hubiera coagulado. Andrés alzó el teléfono para usar la linterna, pero la pantalla se quedó negra. Intentó pulsar el botón lateral una y otra vez. Nada. Solo un débil destello, suficiente para mostrarle su propia cara reflejada en el cristal del móvil. Pero ese reflejo sonreía. Y él no. Soltó el teléfono. Cayó al suelo con un golpe seco. El sonido resonó hacia arriba y hacia abajo, como si hubiera golpeado miles de escalones al mismo tiempo. Por un momento, creyó escuchar como otra cosa, una copia invisible de su propio teléfono, caía en algún lugar sobre él. O debajo. Ya no estaba seguro de en qué dirección se encontraba el mundo. Siguió subiendo. Los peldaños parecían los mismos, pero algo en su textura había cambiado. El cemento estaba húmedo, como si el agua brotara desde dentro, no desde la lluvia. Pasó la mano por la barandilla, oxidada, caliente y con algo que parecía pulso. La retiró de inmediato. «Esto es una pesadilla. Es una maldita pesadilla», susurró. El cuadro volvió a aparecer, pero ahora no estaba torcido. Estaba boca abajo. Y la grieta del muro se había transformado en una línea negra, fina, que subía como una vena viva hasta perderse en el techo. El goteo seguía ahí, aunque ya no sonaba agua, sonaba más espeso, más lento, como si cayera sangre en un cubo metálico. Tic, tic, tic. Intentó respirar hondo, pero el aire olía distinto. No a humedad, sino a metal caliente y moho. Los pasos comenzaron a sonar otra vez, un piso arriba. Perfectamente sincronizados. No corriendo, sino caminando con calma. Andrés subió de dos en dos los peldaños, pero los sonidos le acompañaban, siempre un tramo más arriba, siempre fuera de su vista. Llegó a otro rellano. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con tiza, espirales, ojos, escaleras. En el centro, con una letra infantil, alguien había escrito, «No hay arriba». Él retrocedió, tropezó con el marco de una puerta y cayó sentado. Las luces parpadearon 3 veces y se apagaron. Oscuridad total. Respiró agitado, intentando escuchar algo más que el latido en su pecho. Una respiración. No la suya.
venía de la oscuridad. Lenta, profunda, como la de alguien que duerme justo a su lado. Andrés se quedó inmóvil. Contó hasta 3 y encendió la linterna del móvil otra vez. Esta vez funcionó. Pero el haz de luz no mostraba nada frente a él. Solo una pared lisa, recién pintada. Giró el foco hacia la escalera de abajo. Lo que vio lo paralizó. En el piso inferior, exactamente en el mismo punto donde él estaba, se encontraba su propia silueta. El mismo gesto. La misma luz del móvil en la mano. Pero el reflejo no lo imitaba. Lo observaba. Andrés apagó la linterna de golpe, pero la figura de abajo no desapareció. Seguía brillando, como si tuviera su propia fuente de luz. No puede ser, susurró. Retrocedió y chocó con la pared. No era rugosa. Era suave, casi tibia. Como piel. Dio un salto hacia adelante, subió 3 escalones más, y la sensación se repitió, cada superficie parecía viva. El pasamanos latía con un pulso casi imperceptible, acompasado con el suyo. Intentó volver abajo, pero el aire se volvió denso, como si el edificio se negara. Bajó un tramo, luego otro. Pero en cada uno, los detalles se repetían, el cuadro boca abajo, la grieta, la frase no hay arriba, el olor metálico. Y entonces lo entendió. No solo no había arriba. Tampoco había abajo. Andrés gritó. Su voz rebotó 1000 veces, distorsionada, hasta convertirse en un murmullo coral que lo envolvió por completo. Andrés, dijo una de esas voces. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Andrés? Era su propia voz, multiplicada, pero provenía de distintos lugares, del techo, de las paredes, de los peldaños. Comenzó a correr. Los escalones se repetían, los rellanos se copiaban, cada puerta sin número lo conducía de nuevo al mismo punto. Hasta que encontró algo distinto, un ascensor. Viejo, con puertas de metal rayado y un panel con números que no reconocía, -1, 0. Pulsó el 0. Las puertas se abrieron de golpe. Dentro, solo un espejo. Su reflejo estaba pálido, los ojos hundidos. No se atrevió a entrar, pero el reflejo sí lo hizo. Dio un paso hacia él desde el otro lado del cristal y se detuvo, pegando la mano al vidrio. Andrés, aterrado, retrocedió. El ascensor se cerró solo. El número del panel cambió. El sonido de cables tensándose resonó por todo el edificio. Luego, silencio. Y entonces, una vibración bajo sus pies. Como si algo gigantesco se moviera bajo las escaleras, girando lentamente. El suelo tembló, las paredes crujieron. Andrés perdió el equilibrio y cayó de rodillas. El edificio parecía girar sobre sí mismo. O tal vez era él el que estaba girando dentro del edificio. Se levantó con esfuerzo. Su respiración se volvió irregular. El corazón latía tan rápido que podía oírlo en los oídos. Miró hacia arriba. La bombilla de un piso superior se encendió sola. Alguien estaba allí. Lo sabía. Subió, con la mano en la pared para no caer. Cada tramo era igual, pero las sombras ya no coincidían con su cuerpo. Algunas se movían antes que él, otras después. Como si el tiempo se hubiera roto en fragmentos. Llegó al piso iluminado. Allí, en el suelo, había huellas mojadas. Grandes, desnudas, recientes. Iban hacia arriba. Andrés las siguió. Un piso. Otro. Las huellas se duplicaban, se cruzaban, algunas bajaban, otras subían. Y todas eran suyas. El mareo le hizo apoyarse en la pared. Esto no puede estar pasando. Se obligó a seguir. Cada paso sonaba más hueco, más distante. Hasta que el eco dejó de responderle. Caminaba, pero ya no había respuesta. Ningún sonido. Solo un silencio absoluto. Tan perfecto que pudo escuchar el ritmo de su propia sangre. Entonces lo vio, en el muro, una nueva frase escrita con carbón, grande, torpe. Ya estabas aquí. Andrés sintió un vértigo repentino. El suelo pareció inclinarse, las luces chispearon. Miró hacia abajo, no había fondo, solo oscuridad. Miró hacia arriba, tampoco. La escalera era una espiral infinita flotando en el vacío. Y justo antes de perder el equilibrio, una voz le susurró al oído, casi amable. Bienvenido a casa, Andrés. El mundo se contrajo. La luz parpadeó una vez, y el edificio volvió a estar quieto. El zumbido del tubo fluorescente volvió, débil, como el último hilo de una canción rota. Andrés se levantó despacio,
sintiendo que el suelo ya no era del todo firme. Era como si cada peldaño flotara, suspendido en una respiración que no era la suya. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo mezclado con el sonido lejano de un goteo invisible. Todo parecía vivo y enfermo. Miró el reloj del teléfono. La pantalla volvió a encenderse sola. Eran las 12, y los dígitos parpadeaban como si el tiempo estuviera intentando reiniciarse una y otra vez. No había señal, no había batería, pero el reloj seguía latiendo en esa hora muerta. «Medianoche eterna», murmuró. El eco regresó. Un paso, otro. Pero esta vez, con un pequeño retraso. Exactamente medio segundo después de cada movimiento suyo. Andrés se detuvo, el eco también lo hizo. Dio un paso atrás, el eco respondió un instante después. Sonreír ya no era una opción. El pánico se había convertido en un compañero invisible, caminando un piso detrás. «¿Quién eres?», gritó, con voz temblorosa. El eco devolvió: «¿Quién eres?». No «¿quién eres tú?», sino «¿quién eres?». Como si la pregunta hubiera perdido el pronombre, como si el edificio hablara en un idioma roto. Andrés sintió un impulso irracional de bajar. Corrió hacia abajo, tropezando, jadeando, hasta chocar con una barandilla metálica. Al alzar la mirada, se encontró con algo imposible, la misma puerta que había dejado 2 pisos arriba. 5 grados A. Pero no podía ser. No había subido, ni había bajado. El edificio lo había doblado sobre sí mismo. Metió la mano en el bolsillo, la carta seguía allí. «Sigue subiendo. No mires atrás». Y, por primera vez, comprendió el mensaje. No era una advertencia. Era una trampa. Siguió caminando. Las luces del techo se apagaban una por una, como si alguien las fuera soplando a su paso. En la penumbra, las sombras de las barandillas se curvaban y se multiplicaban, proyectando siluetas que no le pertenecían. Algunas eran más altas, otras más anchas, pero todas tenían su rostro, su misma forma de moverse. Una de ellas giró la cabeza y lo miró. «No, no», susurró Andrés, retrocediendo. La sombra sonrió. Su boca se abrió más de lo posible. Y, en el aire, resonó su voz, la suya propia, pero hueca, distorsionada. «Ya estás en casa». El eco se expandió como un rugido mudo, golpeando las paredes. El suelo vibró. Andrés cayó de rodillas, tapándose los oídos, pero el sonido estaba dentro de su cabeza. Un murmullo de cientos de voces iguales a la suya repitiendo esas 3 palabras, en distintos tonos, edades y ritmos. «Ya estás en casa. Ya estás en casa. Ya estás en casa». Cerró los ojos con fuerza, y cuando los abrió, estaba frente a un nuevo rellano. Las paredes ahora estaban cubiertas de fotografías clavadas con alfileres. Todas eran iguales, él, subiendo las escaleras, visto desde arriba. En cada imagen, su expresión era distinta: cansado, confundido, aterrorizado, envejecido. En la última foto, tenía la barba crecida y los ojos vacíos. Detrás, alguien había escrito: «El tiempo aquí no pasa, se repite». El aire olía a polvo y ozono. La bombilla chispeó. En ese momento, algo cambió. Una puerta se abrió sola. De su interior no salía luz, sino un sonido, un murmullo grave, constante, como un corazón latiendo bajo el suelo. Andrés dio un paso dentro. El pasillo era estrecho, apenas iluminado por una línea de luz roja que recorría el zócalo. A cada paso, sentía que el techo se acercaba. El sonido se volvía más fuerte, como un latido humano mezclado con respiraciones descompasadas. De pronto, una voz surgió desde la oscuridad, clara, cercana. «Andrés, ¿quieres saber cuánto llevas aquí?». Se quedó helado. La voz era suya. Pero no venía de su boca. Venía del fondo del pasillo. Corrió, tropezando con cajas, hasta que el pasillo terminó en una pared de espejo. Frente a él, su propio reflejo. Pero el reflejo no lo imitaba. Movía los labios despacio, articulando algo que él no decía. Andrés se acercó, intentando escuchar. Y entonces lo oyó, justo antes de que las luces se apagaran. «Tú eres el eco». El espejo vibró y se agrietó en 1000 líneas. Andrés retrocedió, cubriéndose el rostro. Los fragmentos no cayeron, flotaban, mostrando cientos de versiones de él mismo, cada una moviéndose con un ligero desfase, cada una atrapada en su propio instante. El edificio se retorcía en un bucle interminable de reflejos. Un ruido seco lo sacó del trance.
Su teléfono vibró en el suelo. Lo recogió. La pantalla, otra vez viva, mostraba una notificación. Nuevo vídeo subido, el edificio interminable, historia real. El título lo dejó helado. Era el nombre exacto de lo que estaba viviendo. Y el autor del canal, Andrés G. Su nombre. Abrió el vídeo. La voz de la narración era la suya. Una noche, después del trabajo, un hombre entró a su edificio. Soltó el teléfono, pero la voz siguió hablando desde todas partes, como si las paredes lo estuvieran narrando. El eco se convirtió en un murmullo unísono. El miedo se mezcló con una lucidez repentina. Sabía lo que estaba pasando. O creía saberlo. Y fue justo entonces cuando se escuchó un golpe en el piso superior. Uno solo. Fuerte, seco, humano. Miró hacia arriba. Nada. Miró hacia abajo. Oscuridad. Entonces, desde algún lugar invisible, una voz le habló con tono burlón, imitando a un YouTube cualquiera. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si estás escuchando esto, deja tu like, comenta qué harías tú si te quedaras atrapado aquí, y suscríbete, para no subir solo. Andrés sintió como el estómago se le retorcía. La risa metálica que siguió era suya, pero no venía de su boca. El eco se volvió humano. El teléfono cayó otra vez. En la pantalla, su propio rostro en una miniatura de vídeo, congelado con una expresión de terror absoluto. Y debajo, un contador de visitas que subía sin parar. Andrés no recordaba en qué piso estaba. Ni cuántas veces había subido. Ni siquiera si realmente había empezado a subir alguna vez. Solo sabía que el aire pesaba, que sus piernas se movían solas, como si el edificio las guiara. Cada peldaño parecía reclamarlo, hundirse apenas bajo su peso y soltar un suspiro, casi como si la escalera se alimentara de su esfuerzo. Las paredes cambiaron de tono. Ya no eran grises, ahora eran amarillentas, cubiertas por manchas irregulares que parecían huellas de manos, algunas grandes, otras pequeñas, todas orientadas hacia arriba. El sonido de su respiración se mezclaba con algo más, una voz baja, ronca, que murmuraba las mismas palabras una y otra vez, desde algún lugar cercano. Sube, sube, sube. Andrés se apoyó en la barandilla, que ardía como si hubiera estado al sol. Estoy soñando, se repitió. Pero el ardor en su piel era demasiado real. La escalera seguía subiendo, infinita, y el cansancio se transformaba en una especie de fiebre. Cada piso parecía idéntico, pero con diferencias imperceptibles, una sombra que se movía donde antes no había nada, un olor más fuerte a metal, un zumbido que se volvía más grave. Al llegar al siguiente rellano, lo vio. Al principio pensó que era un reflejo. Una figura estaba de pie en el rellano superior, inmóvil, apoyada en la pared. Su misma estatura, misma ropa, mismo corte de cabello. Andrés dio un paso. La figura también. Retrocedió. Ella también. Pero con un pequeño desfase. Medio segundo. Exactamente igual que el eco. El corazón le golpeó en el pecho. ¿Quién eres?, preguntó. La figura sonrió. Era su sonrisa. Andrés subió 2 peldaños, pero el otro no se movió. Parecía esperarlo, tranquilo. La luz parpadeó, y en un destello breve la figura desapareció. Cuando la luz volvió, estaba justo un piso más abajo, mirándolo desde la barandilla. «No te acerques», gritó Andrés. El otro levantó la mano y repitió el gesto, como burlándose. Las luces chispearon otra vez. El aire tembló. Una vibración recorrió las escaleras. Los peldaños se contrajeron como un músculo, las paredes respiraron. Andrés sintió que perdía el equilibrio, se sujetó a la barandilla, y entonces notó que estaba húmeda. La retiró. Su mano estaba manchada de algo oscuro, denso. Sangre. El otro Andrés también la tenía. Ambos levantaron la mano al mismo tiempo, idénticos, con la misma mancha, la misma expresión. El silencio volvió. Solo el sonido de una gota cayendo desde algún lugar lejano. Tic, tic, tic. Andrés subió un tramo más. El otro se desvaneció. Pero su voz lo siguió. Sube, Andrés. Falta poco. ¿Poco para qué?, gritó. La respuesta llegó como un suspiro, extendiéndose por las paredes. Para que recuerdes quién eres. El eco de esa frase se multiplicó, llenando el edificio. Las luces del techo empezaron a girar, proyectando sombras que subían por las paredes como manos vivas. Andrés corrió. Pero cada puerta que intentaba abrir daba al mismo pasillo.
Cada ventana estaba tapiada. Cada piso se repetía con una precisión enfermiza, como un error perfecto en un bucle de pesadilla. En el rellano siguiente, encontró una puerta abierta. La luz interior era cálida, dorada. Sonaba una radio, con una melodía vieja, de los años 80. El corazón le dio un salto. Reconocía esa canción, su madre la escuchaba cuando él era niño. No puede ser, susurró. Entró despacio. Era su apartamento. Todo igual, el sofá gris, el perchero junto a la puerta, el cuadro del atardecer que colgaba torcido. Todo olía a hogar. Sobre la mesa, su taza de café, aún humeante. Pero había algo distinto. En el suelo, justo frente al sofá, un par de zapatos. Los suyos. Y dentro de ellos, pies. Andrés alzó la vista. En el sofá, sentado con las manos sobre las rodillas, estaba él. El otro Andrés. El rostro pálido, los ojos hundidos, la piel grisácea. El mismo traje, pero arrugado, manchado. Sabía que ibas a llegar, dijo el otro, con una voz suave, quebrada, idéntica. Andrés dio un paso atrás. ¿Qué eres? Yo soy tú, cuando dejes de subir. No. Sí. Todos dejamos de subir, tarde o temprano. El otro Andrés se inclinó hacia adelante. Su piel se estiró como cera caliente, dejando ver algo oscuro bajo ella, un vacío sin forma. ¿Cuántas veces crees que lo has hecho ya? Andrés negó con la cabeza, temblando. No lo sé. Miles, susurró el otro. Millones. Cada noche, después del trabajo. Siempre llegas aquí. Siempre subes. Siempre me encuentras. Y cada vez crees que eres el primero. El aire se volvió más pesado. Los muebles comenzaron a derretirse lentamente, como si la habitación fuera de cera. El reloj del microondas marcaba 12, parpadeando sin parar. No quiero seguir, dijo Andrés. Entonces, baja. El otro sonrió. Pero ya sabes a dónde lleva. La puerta del apartamento se cerró sola con un golpe. Andrés corrió hacia ella, pero el pomo estaba ardiente, imposible de tocar. El otro seguía sentado, observándolo. No puedes escapar, porque no hay salida. Solo escaleras. Solo tú. Solo el eco. El suelo comenzó a temblar. Las paredes se curvaron hacia adentro, como si el edificio respirara. Andrés cayó al suelo, y el otro se levantó despacio, acercándose. Su sombra se extendió sobre el suelo, larga, deformada, hasta cubrirlo por completo. Mírame, Andrés. Andrés levantó la vista. Su propio rostro estaba frente al suyo, tan cerca que podía sentir su aliento. Mírame, y recuerda. El otro levantó una mano y la colocó sobre su frente. El toque fue helado, pero ardía por dentro. En ese instante, todas las luces del edificio se apagaron. Andrés abrió la boca para gritar, pero del fondo de su garganta solo salió un eco, el mismo que lo había acompañado desde el principio. Un eco que ya no lo seguía. Ahora era él. Cuando volvió a abrir los ojos, el silencio era absoluto. La oscuridad tenía un peso, como si todo el aire del edificio se hubiera acumulado en su pecho. Andrés no recordaba cuánto tiempo había pasado. No sabía si había dormido, muerto o simplemente dejado de existir por un momento. El suelo bajo él era frío, de mármol. Reconocía esa textura, el portal. Estaba otra vez en la entrada del edificio. La bombilla del techo parpadeaba. Por un instante sintió alivio, como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero al mirar hacia la puerta de salida, vio que estaba cerrada con cadenas. Ninguna había estado ahí antes. Dio un paso hacia atrás, tropezando con algo. Su maletín. El mismo con el que había salido de la oficina. Lo abrió. Dentro había tierra. Solo tierra, húmeda, negra, como recién removida. En el fondo, una nota doblada. Sigue subiendo. El corazón se le heló. No había escapado. El bucle continuaba. Giró hacia las escaleras. La primera parecía igual, pero la segunda, no. Había algo colgando del pasamanos, una corbata negra, la suya. Y más arriba, otra, y otra, hasta formar una espiral que desaparecía entre las sombras. El aire olía a cera derretida y a polvo viejo. Con cada paso, el sonido de su respiración se desdoblaba en dos, como si alguien respirara junto a él, perfectamente sincronizado. Al llegar al primer descanso, vio la puerta 5 grados A. Pero eso era imposible. No había subido lo suficiente. Aún así,
La puerta estaba ahí, esperándolo. El número parecía escrito a mano, con pintura fresca. La mancha aún goteaba. Dio un paso más. El suelo crujió. Del otro lado de la puerta se escuchó un roce. Alguien, o algo, se movía ahí dentro. ¿Hola?, preguntó con voz débil. Silencio. Aceró la oreja a la madera. ¿Y escuchó? Su propia voz. Andrés, abre. Retrocedió de golpe. No, susurró. No otra vez. Pero la voz insistió, más clara, más calmada. Andrés, abre. Ya estás en casa. La perilla giró sola. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Una corriente de aire tibio le rozó la cara, trayendo consigo el olor familiar de su hogar, café, jabón, madera. El miedo se mezcló con una ternura repentina. El cuerpo quería entrar, aunque la mente gritara que no. Empujó la puerta con un dedo. El interior estaba en penumbra. La luz del pasillo entraba débilmente, iluminando parte del salón. Todo era igual, el sofá gris, la mesa, el abrigo sobre la silla. Pero en el suelo, justo frente al televisor, había huellas mojadas. Las suyas. Y terminaban frente al sofá. Allí, sentado, estaba él. El otro Andrés. Pero no era el mismo que había visto antes. Este parecía más viejo. Las manos arrugadas, el cabello canoso, los ojos vacíos. No se movía. Solo lo miraba, con la serenidad de quien ha esperado demasiado. Andrés dio un paso dentro. El suelo emitió un gemido suave, como un suspiro. ¿Quién eres ahora?, preguntó. El otro sonrió con tristeza. El que abrió la puerta. ¿Y yo? El que todavía cree que puede cerrarla. La televisión se encendió sola. En la pantalla, el mismo vídeo, el edificio interminable, historia real. Pero esta vez, el narrador no era él. Era el viejo. El de la silla. Y el vídeo mostraba exactamente lo que Andrés estaba haciendo, entrando en la habitación, mirando la pantalla, girando la cabeza hacia la cámara. Solo que la cámara estaba justo frente a él. En la pared, una lente diminuta, roja, parpadeaba. Andrés se quedó inmóvil. El viejo comenzó a hablar, con voz cansada, desde el televisor. Nadie sube por accidente, Andrés. El edificio elige. Nos repite hasta que aprendemos a quedarnos quietos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, apenas audible. Que cada puerta que abres es la última. El viejo sonrió, mostrando dientes amarillos, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Siéntate. No. Siéntate, y todo volverá a empezar. La imagen del televisor comenzó a distorsionarse. El sonido se convirtió en un zumbido grave. El viejo, sin apartar la mirada, levantó la mano y apuntó al sofá. Andrés, como si algo tirara de él, caminó lentamente hacia el asiento. Cada paso era más pesado, más lento. El zumbido se volvió más profundo. Cuando por fin se dejó caer, la pantalla mostró su rostro en primer plano. Y una voz, la suya, susurró. Bienvenido a casa. Las luces del apartamento se apagaron. Solo el parpadeo rojo de la cámara permaneció. En la oscuridad, un leve sonido, pasos en la escalera, subiendo. Alguien más llegaba. La cámara giró lentamente hacia la puerta. En el pasillo, una sombra avanzaba. Otro hombre. Mojado, cansado, con el mismo maletín en la mano. El mismo rostro. Andrés, o lo que quedaba de él, levantó la mirada desde el sofá. Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. «Llegas tarde», murmuró. La puerta se cerró sola. La pantalla del televisor mostró el título una vez más. El edificio interminable, historia real. Subtítulo, nuevo episodio disponible. Y, desde la oscuridad del edificio, una última voz susurró. Sigue subiendo.